Listo, profesor Takuri, podemos comenzar ya. Ya, listo. Empecemos entonces, ya. Eso. Buenas tardes, bien, vamos a iniciar con la clase. Vamos a retomar un poquito lo que ya vimos en la clase anterior para recordarnos un poquito, ¿ya? Ya. Ya. Ahí nos habíamos quedado la clase anterior. En las características del sonido. Bien. Entonces, para recordar nada más, el tono, te habíamos visto dentro de las características del sonido, que era el tono que permite diferenciar los sonidos agudos, los sonidos graves, ¿sí? Y el tono está, y debemos tomar en cuenta esta partecita, que el tono está relacionado con la frecuencia de la onda. Una frecuencia de la onda, se me cayó mi material didáctico. La frecuencia de la onda, ya viendo cómo nos va a llegar. A mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia un sonido más grave. Ya lo vamos a ver al aplicar algunos elementos importantes. Entonces, cuando la frecuencia es mayor, entonces vamos a ver cómo nos va afectando en nuestra vida. Entonces, otra característica del sonido tenemos que es el timbre. Nos permite diferenciar dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por diferentes instrumentos o voces. Mire, voy a leer el párrafo, ¿sí? Va a prestar atención a lo que es el timbre. Voy a leer el párrafo y yo voy a hacer una actividad. Y usted me dice si es que la logró escuchar. ¿Listo? Voy a leer el párrafo y voy a hacer una actividad. Y usted me dice si logró escucharla. ¿Listo? En este momento. Depende de la forma de la onda, ya que los materiales de los que están hechos los cuerpos vibran de modo diferente. Los cuerpos, además de vibrar con una frecuencia principal propia, vibran simultáneamente con otras frecuencias y la suma de todas ellas proporcionan un sonido característico a cada foco emisor. ¿Sí escucharon lo que yo estaba realizando mientras le hacía la lectura? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba realizando? Ahí activa el micrófono, ahí. Unos Sí, golpes. estaba golpeando algo. Exacto. Entonces es lo que nos quiere decir el timbre, ¿sí? Nos permite diferenciar los sonidos. Diferenciar los sonidos es lo que nos permite el timbre. El tono, en cambio, nos permite diferenciar los sonidos agudos. El timbre, en cambio, me permite diferenciar dos sonidos de frecuencia. Y en este caso, nuestro oído tiene una habilidad el cual pues nos permite diferenciar no a veces no uno, sino dos. Voy a hacer la prueba. Veamos si es que podemos. Encantado. Voy a leer el siguiente párrafo. ¿Listo? Ya, ahora sí, me quedé acá en esta parte de cada foco. Dice, a ver, por ejemplo, si tocamos cierta nota musical de un piano y si la misma nota de la misma frecuencia fuese emitida por un violín, podríamos decir claramente cuál fue la nota que emitió el piano y cuál el violín. Decimos entonces que estas notas tienen un timbre diferente. ¿Sí? Ya, ahora sí. Sí percibieron lo que yo estuve realizando al realizar la lectura. ¿Sí? Estaba golpeando Había los objetos. Sí, exacto. En este caso estuve golpeando esta tapita y mi dedo estaba ahí. Entonces sí se va diferenciando, ¿no es cierto? Entonces el timbre diferente, un timbre aplicándole al tono, un tono agudo de la tapa, el tono grave del dedo y mi voz también un tono grave, porque ya, como soy mayorcito, yo tengo 50 años, entonces ya se me sale el tono más fuerte, ¿no es cierto? Vamos con otra tercera, la tercera característica que tenemos del sonido, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Me dice,
Permite diferenciar los sonidos fuertes, intensos o débiles. Lo que acabé de realizar. De lo que yo le... A ver, veamos si prestó usted atención en esa parte. Entre mi voz, la tapita y mi dedo, ¿cuál fue el sonido que más pudo escuchar? La tapa. Ya. Entonces, esa era la intensidad con la que uno se puede escuchar, ¿no es cierto? En este caso, si vemos que es metal, lo podemos escuchar. Voy a hacer otro ejemplo. Mientras leo, le voy a dar otro ejemplo. ¿Listo? Voy a hacer un sonido con dos elementos diferentes. Me quedé entonces, voy a leer hasta el punto nada más. Preste mucha atención, esté atento. Dice, la intensidad depende de la amplitud de la onda. A mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que... Vamos aplicando el timbre y el tono, a ver. ¿Qué es lo que escuchó, lo que estaba haciendo de golpear? ¿Qué estaba escuchando usted? La tapita, ¿no es cierto? ¿Y qué más? La majaba con algo, pero ya no en el escritorio. No, y un vasito le estaba. Entonces, lo que me dice, mire, la intensidad. La intensidad depende de la amplitud de la onda. A mayor amplitud, mayor intensidad de sonido. Quiere decir que mientras más amplia es la onda, mayor sonido. Eso implica esto, mire. Esa es la amplitud. Mientras mayor es la amplitud, más fuerte es el sonido, como decía. ¿Sí? Y también depende de la cantidad. Por ejemplo, le voy a poner cerca de usted y voy a hacerle dos ejemplos, mire. Y ahora va a escuchar el otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó con el uno y qué pasó con el otro? Con los mismos materiales, ¿qué pasó? El uno estaba más cerca y el otro más lejos. Nuevamente, los mismos materiales, ¿listo? Ahora va el otro. ¿Qué pasó ahí? La velocidad. Exacto, la velocidad. ¿Qué pasó mientras era lento? ¿Qué pasaba? ¿Qué era? Más fuerte. Fuerte. Y mientras es más rápido, Más despacio, más sería al fuerte. revés. Mientras es más lento, es más prolongado. Sonido. Y mientras es más rápido, se oye, es más perturbador, ¿no es cierto? Entonces es la intensidad la que decimos. Una es la intensidad lenta, intensidad... Entonces eso nos permite ver cómo nosotros podemos ubicar las características principales. Con el tono, el timbre y la intensidad podemos nosotros diferenciar los ciertos sonidos. Vamos a hacer una medición. Por favor, necesitamos para aquí que una práctica sencilla y simple. Nuestros dedos, ¿sí? Y nuestro pulso. Vamos a tomarnos ahí el pulso, miren. Vamos a ver qué tipo de frecuencia cardíaca tenemos. ¿Ha visto cómo los doctores hacen así, va? Para que un poco se motive. Entonces, ahorita va a ser usted. Lo siguiente, vamos a hacer esta tablita. Vamos a hacer 3 mediciones. Yo también voy a medirme, ¿sí? Voy a medirme. Los colocamos de esta manera, ¿sí? Como está en la gráfica, mire. Como está en la gráfica, ¿sí? Y va a medirse, ¿sí? ¿Cuántas oscilaciones, cuántas palpitaciones tiene? Primero haga eso. Va a medirse 3 veces. ¿Cuántas palpitaciones tiene? Va a medirse 3 veces, ¿sí? Y lo coloca en este cuadrito, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Lo coloca en ese cuadrito. ¿Sí? ¿Sí? A ver, 5. A ver, hagámoslo, por favor. Tómelo y hágalo en 1 minuto.
en un minuto hágalo. Tómese la medición en un minuto. Yo lo hago. Yo lo hago también. ¿Listo? En un minuto hágase las 3 mediciones. ¿Sí? Hágase las 3 mediciones en un minuto. Más o menos, usted debe tener una variación entre 78 a 85 más o menos. Debería tener. Por favor, hágalo. Las 3 mediciones, por favor. Yo también lo estoy haciendo. Eso, tomémonos el tiempo suficiente, por favor. Ya. Una vez que hemos hecho esta actividad, ¿sí? En el tiempo, en la tablita que tenemos, en tiempo vamos a poner 60 segundos. 60 va a poner. 60. ¿Sí? Ya. 60. Listo. Ahora vamos a ver la frecuencia suya, de su frecuencia cardíaca. Va a ser lo siguiente. El número de palpitaciones que tuvo, divide para 60. Hágalo, por favor, divídalo para 60. Yo también voy a dividir. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ya. En mi caso, yo tengo, me salió, en el primero yo tuve 80, dividí para 60, me salió 1,33. En el segundo, yo tuve una medición de 81, dividí para 60, me salió 1,35. Y en el tercero igual me volvió a salir 80 y me salió 1,33. Entonces ese es mi ritmo cardíaco, 1,33. Es mi frecuencia cardíaca. Vamos a ver, María, ¿cuánto le salió a usted? Solo una medición quiero verle. ¿Cuánto le salió? 115. 115. Y al dividir para 60, Ya le dividí. ¿cuánto salió? 60 en las pulsaciones. No, es 110, dice, ¿no es cierto? Dividido para 60. Dale 1,83 sería su frecuencia. 1,83. Hay que cambiar el nombre. Está como Lady Basantes. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. No le alcancé a cambiar el nombre. ¿Cuál es tu Henry. nombre? Ya le voy a cambiar. Henry Basantes. Sí. Ya lo coloco rapidito. Henry, ¿cuánto te salió? 78. Le dividí para 60, 1,30. 1,30, ya. Listo. Entonces, mire, esa es una de las maneras que nosotros podemos medirnos la frecuencia, y cuando vemos que estamos en un ambiente normal, debe salirnos, como les decía yo, entre 75 a 85 es lo normal. Y en la frecuencia, pues nos daría, como ustedes han escuchado, entre 1,27 a 1,38 es lo normal. Si estuviéramos nosotros agitados, fatigados, nos saldría aún menos todavía. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Dice,
Un hombre que tiene apoyado su oído sobre una riel. Sí, es un ejercicio, otro más que le vamos a aplicar. Anótelo, por favor, para que puede estar dentro de los exámenes también. Un hombre que tiene apoyado su oído sobre una riel, ¿no es cierto? Le ha apoyado el oído, ¿sí? De acero. Percibe el sonido de un martillazo medio segundo después de golpear la riel. Ojo, percibe el oído. Medio segundo después de haber golpeado la riel. Y nos pide a qué distancia de él se golpeó la riel. Nos dice a qué distancia de él se golpeó la riel. Vamos a averiguarlo, ¿ya? Pues primero vamos a ver los elementos que tenemos. Sí, cópielo por favor, para que usted tenga para su repaso. ¿Ya? Vamos avanzando. Entonces aquí nos vamos a hacer algunas consideraciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a determinar a la distancia a la que golpeó el rey mediante la expresión. ¿Listo? Pero ¿qué datos conocemos? A ver, vamos a ver los datos primero. Primero vamos a ver en la tabla, yo tengo una tabla en la cual ya le voy a dar el valor de la velocidad de la onda sonora en el acero. La velocidad de la onda sonora en el acero. Ese es un dato que ya viene en una tabla, en un estándar, ¿sí? Y también conocemos qué tiempo transcurrió entre lo que se produjo el golpe hasta que fue percibido por el hombre, que fue en 0,5 segundos, ¿sí? Ya. Tenemos aquí la velocidad del acero. Tenemos que es 5.000 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de la onda sonora en el acero. Por favor. Tenemos aquí la velocidad del acero de la onda sonora es de 5.000 metros sobre segundos. ¿Ya? En estos ejercicios vamos a aplicar la fórmula que conocemos. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? No me ha cogido la fórmula, pero bien. Es la fórmula que tenemos. Distancia o X es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Ya. Pues aquí tenemos, mire, la distancia es igual a la velocidad del acero por el tiempo, que es 0,5 que escucho, ¿no es cierto? Aquí tenemos. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, que es 0,5. Y la distancia, aquí se eliminan segundos con segundos y me queda solamente metros. Y la distancia me queda 2.500 metros. Entonces la riel se golpeó a una distancia, ¿sí?, de 2.500 metros. ¿Listo? Ya. Ahora le voy a decir una cosa. Vamos a ver que usted lo aplique. Usted lo va a colocar, ¿sí? ¿A qué distancia? Con la misma riel de acero, el hombre. Vamos a ver qué distancia es la que tiene. Si le escuchó a 2 segundos, el tiempo variaría, 2 segundos. La fórmula es la misma, distancia, velocidad por tiempo. La misma riel, pero a 2 segundos. Hágalo, por favor. A ver.
A ver, háganlo, por favor. La misma fórmula es distancia es igual velocidad por tiempo. La velocidad del acero, ¿sí? A 10.000 metros. Lo único que cambia es el tiempo, 2 segundos. ¿Cuánto le salió? 10.000 metros. Sí, 10.000 metros. 10.000 metros debió salir. Sí, ahí está la fórmula. La distancia es 5.000 metros sobre segundos por 2 segundos. Entonces me salió 10.000 metros. La misma fórmula es, ¿no es cierto? ¿Está claro hasta ahí este primer ejercicio? Que viene otro similar, otro parecido. ¿Sí? Un ejercicio más. ¿O avanzamos? ¿Cómo sé? Sí, otro ejercicio, profe. Voy a ponerle, a ver. Veamos, aquí mismo tengo. Ah, no, ya, a ver. Vamos a colocar de otro material en cambio ahora, ¿ya? Dice una señora, ¿sí? Vamos a cambiar solo la velocidad del... Vamos a poner el plástico, a ver, lo que teníamos anteriormente. Aquí que está. Ya. El acero era 6.000, pues sí es cierto, 6.000. A ver, vamos a poner en el vidrio, ¿ya? 5.700 del vidrio, ¿ya? Vamos a poner con el vidrio, que es 5.700, la velocidad del vidrio, ¿sí? La velocidad del vidrio es 5.700, y el tiempo es en 15 segundos. Ya, vamos a ver qué es, a qué distancia se escuchó. La velocidad del vídeo, pondrle, velocidad del vídeo 5.700. El tiempo, 15 segundos, ¿no es cierto? Tiempo, 15 segundos. Y la velocidad del vidrio, ¿sí? Es 5.700 metros sobre segundos. ¿Ya? Debería, ya. ¿Cuánto le salió? 85.500. Bien, bien. Entonces, usted va viendo mientras hay diferentes materiales y el tiempo de demora en escucharlo es más distante, ¿no es cierto? Sería casi como se le escucha a 8 kilómetros, mire. Casi 8 kilómetros. ¿Sí? Entonces, mire, entonces esto es muy importante tomar en cuenta. Entonces, ahora sí avanzamos. Vamos a lo que es las pulsaciones. ¿Qué es para usted una pulsación? Ya tuvo la experiencia. ¿Qué es para usted una pulsación? ¿O qué fue la Un golpe, pulsación? un latido. Exacto, un golpe, un latido. ¿Qué más?
Más o menos se sintió como que se escuchaba como que usted estuviera prendiendo o apagando una luz, ¿no es cierto? Cuando prende y apaga, ¿no es cierto? Prende, se prende y apaga, ¿no es cierto? O como un timbre también, ¿no es cierto? Cuando está timbrando, salió, ¿no es cierto? La secuencia, prende y apaga, ¿listo? Entonces nosotros tenemos aquí que las pulsaciones son la superposición de ondas de frecuencias F1 y F2. Muy cercanas entre sí, producen un fenómeno particular denominado pulsación. Como decía del timbre, ¿no es cierto? Pulsa, suena, deja de pulsar, ya no suena. Pulsa, suena, deja de pulsar, ya no suena. Así es una pulsación. Son frecuencias unidos, que dice, se activa, no se activa, se activa, no se activa. O como decir, se abre, se cierra, se abre, se cierra, como un puño así. La mano está ahí, las pulsaciones sería, ahí sería F1, ahí sería F2, F1, F2, F1, F2, F1, F2. Entonces tenemos en nuestro, habíamos visto, ¿no? No hay como, no podemos, nuestro oído no puede percibir dos frecuencias separadas o dos ruidos por separado. Quiere decir que solo el golpe, por ejemplo, del esto o, o el golpe de o el golpe de no puede percibir solo un golpe, ¿sí? Un golpe por separado. Eso nos quiere decir que no, nuestro oído no es capaz de oír por separado las cosas. Nuestro oído engloba todos los sonidos, todo, engloba todo. Entonces, es una suma de frecuencias que llega a nuestro oído. Sí, es una suma de frecuencias. Por ejemplo, lo que a un ratito le decíamos, ¿no es cierto? Va sumando esas frecuencias, ¿sí o no? Va sumando que, está golpeando la madera, está golpeando una tapa, está hablando, no se entiende. O sea, nosotros podemos identificar que estoy hablando, está golpeando la tapa, pero no se puede percibir claramente las cosas, ¿no es cierto? Nos perturba y a veces hasta medio molesta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos decir que si superponemos, quiere decir, si le ponemos encima las ondas senoidales, ¿sí? Las ondas senoidales de los sonidos, ¿no es cierto? De 300 Hz y 304, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido. ¿Por qué razón? Porque casi están a la par, mire, 300 Hz, 304 Hz, casi van a escuchar a la misma, van a estar ahí mismo, casi no va a haber una diferencia, ¿sí? Y cuya amplitud varía una frecuencia de 4 Hz. Quiere decir que nosotros podemos escuchar hasta una frecuencia de 4 Hz. ¿Usted pudo escuchar su pulsación? La de la mano, no, que no se pudo escuchar. ¿Por qué? Su pulsación, ¿cuánto era? 1,27, en mi caso 1,31, en el caso de María era 1,38. Entonces, mire, no podíamos escuchar. Entonces, se nos dificulta, hay unas cosas que nuestro oído sí percibe, otras que no percibe. Entonces, eso tenemos que irnos viendo. Entonces, aquí tenemos el resultado, mire, de una onda, ¿no es cierto? Mire, mientras más separado se va a escuchar, mientras menos separado, mientras más rápido y va a depender de la intensidad, le podemos escuchar o no. Lo que yo estoy haciendo en este momento, si le escucha, ahí escucha penitas, pero lo estoy haciendo rápido. Pero si lo hago lento, se escucha. Entonces son esos lo que nosotros denominamos las pulsaciones donde nuestro oído puede percibirlo. Además, debemos tomar en cuenta algo importante aquí. Las pulsaciones producidas por la superposición de ondas de frecuencias son muy podemos escucharlo muy cercamente. Diferencias mayores de entre 15 y 20 le dan un sonido percibido
y un carácter áspero. Carácter áspero quiere decir eso que no soportamos. Algo así, a ver, cuando podíamos irnos a las fiestas, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Nos vamos a una fiesta. Y al inicio de la fiesta, cuando ponen la música, ¿no es cierto? Al inicio usted está con los oídos que es un sonido áspero. Eso es un sonido áspero, que no lo soporta. Pero conforme va pasando las horas, su oído se va habituando, ya no es áspero, ya es algo, como se diría, hasta cierto punto agradable, ¿no es cierto? Los ásperos es cuando no soportamos. Entonces percibimos ondas, en cambio, muy amplias ahí. Ahorita vamos viendo un poco de teoría para luego ponerlo en la práctica. Tenemos dos ejercicios ahí. Entonces, las pulsaciones se producen cuando dos ondas armónicas de frecuencias similares se superponen. Las pulsaciones se producen cuando dos ondas armónicas. ¿Qué es armónica? Cuando uno va caminando. Por ejemplo, cuando uno va caminando, usted no se da cuenta. Va caminando, mire, pierna derecha, mano izquierda. Pie de izquierdo, mano derecha. Va caminando, vea. Usted vaya fijándose cuando va caminando, no es que va caminando como la marcha, sí, pero va caminando lentamente. ¿Ve? Eso se llama equilibrio, se llama armonía, donde usted puede realizarlo. Entonces lo mismo pasa en el sonido, en la pulsación. Cuando hay dos ondas armónicas de frecuencias similares, se superponen. O sea, cuando hay dos sonidos. Casi ni siquiera usted va a notar la diferencia. Por ejemplo, cuando usted... vamos a hacerlo en los discomóviles. Usted ha visto en los discomóviles cuando ponen la misma tonalidad, usted ni cuenta se da y está bailando, ¿no es cierto? Está bailando, usted no cuenta. Eso es una onda armónica. Cuando usted no se da cuenta de ya que cambió a otro artista y usted sigue bailando. Pero hay otros discomóviles que sí se siente el cambio, ¿no es cierto? Va bajando el ritmo y eso ya no es armonía. Ahí ya no tiene la armonía. Entonces a ella le cuesta, usted también se va bailando un poquito más lento para coger otra vez el ritmo o la armonía. Esos son los valores que nosotros estamos manifestando. Por ejemplo, aquí dice, mire, el número de pulsaciones por segundo es igual a F por F', dice. Entonces aquí vamos a ver unos diapasón. ¿Saben lo que es un diapasón? Es más o menos como una herradura, ¿sí? Como una herradura que suena. Al golpearle suena sería como algo así. Ese es el tono. Pues un diapasón es eso, ¿sí? Aquí tenemos, mire, ese es el diapasón. Entonces, cuando es un solo diapasón y ¿no es cierto? Y las pulsaciones, mire, entonces aquí le tenemos el ejemplo. Si dos diapasos de 256 y 250 se golpean simultáneamente, el sonido resultante se repulsará 3 veces por segundo. Ahí tenemos en el de abajo. El de abajo es los dos. Mire las ondas. Las ondas individuales y la onda grupal, mire. Va haciéndose más prolongado. ¿Sí? Entonces, a eso nos quiere decir. Ya lo vamos a poner ahora en un ejemplo práctico. Vamos a poner ejemplos prácticos. Ya. Ahora vamos a hacerle la prueba a usted. A ver. Es un ejercicio práctico. Dice, las siguientes gráficas corresponden a las oscilaciones de un péndulo, un violín y unos platillos. El péndulo, sí sabemos, ¿no es cierto? El violín y los platillos son esos que utilizan en las orquestas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Voy a preguntarles a ustedes, ¿cuál o cuáles de ellas corresponden a oscilaciones periódicas? Quiere decir a movimientos que se van repitiendo. ¿Sí? Van a ver. Y otra también queremos que identifique oscilaciones completas o ciclos completos. Ahí está. Del péndulo, del violín y de los platillos. Quiero que me explique, a ver. Del péndulo, ¿sí? Son oscilaciones periódicas. El violín tiene oscilación periódica. Los platillos tienen oscilaciones periódicas. Escríbalo usted, escríbalo a ver.
¿Cuál de ellos tiene oscilaciones periódicas? O pulsaciones, oscilaciones o pulsaciones periódicas. A ver, ¿cuál de ellos tiene? Obsérvelo y escríbalo. Los platillos, me dice Henry. Ya. Vamos a ver. María, ¿cuáles son las oscilaciones? ¿Cuál cree que es usted? Reactiven el micrófono. Los platillos. Los platillos. No. Ya les digo por qué. Entonces aquí tenemos la solución. Son periódicas las oscilaciones que se realiza el péndulo y el violín. Mire. Porque sus valores se repiten cada intervalo de tiempo. Se repite. Y la 2, el péndulo y el violín. Aquí está, mire. Ahí está. Si observa el péndulo, mire el ciclo. Mire. Ahí. Ya el péndulo, mire. Ahí está. Ese es un ciclo. Va cerrando el ciclo. Igual que el violín, mire. Baja. Usted va viendo, mire. Baja, sube, vea. Y se mantiene el mismo ritmo, vea. El mismo ritmo del violín. ¿Sí? El mismo ritmo del violín, mire. El mismo ritmo. Baja y queda ahí mismo, mire. A la misma altura y todo. En cambio, los platillos es muy irregular. No todos son los mismos, mire. Acá tiene más, acá tiene menos, más, menos, ¿sí? Entonces, los dos, el péndulo y el violín son las herramientas las cuales tiene oscilaciones periódicas, ¿sí? O ciclos periódicos, los dos. Vamos a otro ejemplo. A ver, aquí vamos a hacer un cálculo, a ver. Dice, las ondas sonoras que se utilizan con frecuencia para medir distancias, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los barcos. Investigan a la profundidad de los océanos. Vamos a poner un ejemplo, dice. Si uno de estos barcos, ¿sí? Ahí está el barco. Mediante sus equipos emisores y detectores de ondas, ¿sí? Emiten una onda sonora hacia el fondo, ¿sí? Y detecta que el sonido reflejado llega al cabo a 2.5 segundos. Llega al cabo a 2.5. ¿Cuál será la profundidad de ese lugar? ¿Cuál será la profundidad de ese lugar? Vamos a resolver. Aquí viene la pregunta. Dice, para resolver el problema se considera que el equipo emite una onda sonora que tenemos aquí. Esta onda sonora roja que primero emite y le rebota la onda azul. ¿Sí? El barco emite la onda roja y le rebota la onda azul. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, el dispositivo encargado de detectar la onda reflejada y registra el tiempo de ida y de vuelta de la onda. Así, para conocer el tiempo empleado que llega al lecho del océano, empleó la mitad del tiempo. O sea, la mitad de 2,5 segundos, que es 1.5. ¿Ya? Conociendo que la onda sonora se mueve en el agua a una velocidad aproximada de 1500 metros sobre segundos y considerando que lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme, se puede calcular la profundidad del lugar empleado. Ahí está la ecuación. A ver, resuélvalo. Si tiene los datos usted en este momento. A ver, si tiene los datos. Si tiene los datos. A ver, resuélvalo. Ahí está la fórmula. Velocidad por tiempo. Tiene la velocidad. Ojo, tome en cuenta que dice, empleó la mitad del tiempo. Ahí le dan los datos del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál será el resultado?
Ya le doy la fórmula. Y hay que poner, hay que cambiar nomás los datos. 1875. Henry, aún no todavía. Bien, Henry, está bien. María, ¿qué pasó? ¿En dónde se confundió? Está sin el micrófono. Lo mismo porque le multipliqué 1500 por 1.25. Ya. Sí, ahí está. Correcto. ¿Sí? Entonces, como usted observa, nosotros en esto de las ondas sonoras y todo, vamos a manejar casi la misma ecuación que vimos en antes. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Lo que importante es tomar en cuenta los datos que tenemos. Los datos que tenemos es lo más importante. ¿Sí? Vamos a ver algo importante. ¿Usted sabe qué es el efecto Doppler? A lo mejor usted no lo conoce, pero sí lo ha percibido. A ver, ¿ustedes han escuchado las ambulancias? Sí, Ya. Usted sabe que cuando está bien, usted le escucha cuando está bien lejos, ¿no es cierto? Apenita le escucha. Y mientras se sigue acercando, se escucha más fuerte. Ese es el efecto Doppler. Ese es el efecto Doppler que tenemos nosotros. Aquí está. Entonces, como decía, han notado las sirenas de los bomberos, la policía, cómo cambia, la frecuencia es mayor a medida que aumenta el auto, se nos acerca. Ojo, lo que vamos a ver es la frecuencia. Como se nos va acercando el carro, aumenta la frecuencia. Sería, en otras palabras, aumenta el sonido, ¿no es cierto? Dice, este fenómeno es conocido como el efecto Doppler. La frecuencia es el número de vibraciones completas por segundo. Hemos visto ahorita las vibraciones, ¿no es cierto? Cuando vimos el péndulo y el violín, ¿no es cierto? Eso es las vibraciones completas que tiene. Ya, aquí tenemos el ejemplo. Miren, entonces aquí está la ambulancia, aquí está el individuo A, la persona A y la persona B. Mire, mientras más cerca está de la persona B, se van haciendo más cortas las ondas, y mientras más se aleja de la persona A, en cambio las ondas se hacen más separadas, y eso quiere decir que se hacen más bajito el sonido. Mientras más se acerca, se hace más agudo el sonido. Vamos a ver algunas aplicaciones de este efecto, de este famoso efecto Doppler. ¿Sí? Entonces, el efecto Doppler posee muchas aplicaciones. Los detectores de radar que acabamos de ver en el barco, lo utilizan para medir la rapidez de los automóviles y de las pelotas. Por ejemplo, a veces hay en las carreteras, hay esos radares que indica usted está con exceso de velocidad. No dice exceso de velocidad, sino que dice su velocidad es 75, 80 y plus, le toma la foto. Ese es el principio del efecto Doppler, lo que nosotros vamos viendo. ¿Sí? Otro ejemplo es cómo los astrónomos utilizan el efecto Doppler para medir la velocidad, la distancia de la luz. Mientras observa la luz de las estrellas, dice está a tal distancia. Mientras, un ratito, estoy con un problema, por eso le apagué mi cámara, estoy con un problema con mi oído, por eso la apagué. Entonces, los astrónomos utilizan este efecto Doppler para las distancias. Entonces, lo pueden medir y dicen que una estrella se prende una sola vez, se apaga y ya no se vuelve a prender la misma estrella. Entonces, eso lo miden por la distancia. Otro elemento, los médicos utilizan el ultrasonido para averiguar si el bebé está bien o está mal, o inclusive para verle si es que si es que es varoncito o niña. Ese es otro de los ejemplos del efecto Doppler, que
le detecta, ¿no es cierto? Envía la onda para poderle mirar. Otro también es importante, los murciélagos son los, aunque gracias a este animalito también nos complicamos, vemos que el murciélago es el que tiene ese sensor, digamos así, para poder cazar a todos los insectos o toda su comida. Tiene un radar el murciélago, ¿no es cierto? Y vamos a aplicarlo con un ejercicio para entenderlo más, de una manera más rápida. Por ejemplo, aquí venimos con el ejercicio. Dice, una ambulancia emite un sonido de 550 hercios. Vamos a determinar la frecuencia que percibe un observador. Ese es un ejercicio, ¿ya? El efecto Doppler. Dice, pero vamos a tomar dos casos. El uno, cuando la persona está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 metros. O sea, la ambulancia tiene una velocidad de 25 metros, ¿ya? El otro, cuando el observador se aleja. O sea, va caminando o va corriendo a 15 metros sobre segundos de la ambulancia que se ha quedado en reposo. ¿Sí? Tomamos en cuenta que la velocidad del sonido en el aire es de 300 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál va a ser la frecuencia que percibimos. El observador, ojo, cuando estoy en reposo y cuando me estoy alejando de la ambulancia. Vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy en reposo y la ambulancia se acerca, yo creo que va a ser un sonido más fuerte, ¿no es cierto? Y el sonido va a ser más que los 550, ¿verdad? Y cuando me estoy alejando va a ser menor a 550. Tenemos los siguientes datos. A ver. Los datos que tenemos, la frecuencia del sonido de la ambulancia es 550. ¿Sí? La velocidad del foco y la velocidad del receptor. ¿Ya? La velocidad del foco en este caso es la ambulancia y la velocidad del receptor es el observador. ¿Sí? Entonces, en el primero tenemos la velocidad del foco que va a 25, la velocidad que va a 25 metros sobre segundos. Y la velocidad del receptor de la persona es cero. ¿Por qué? Porque está paradito, quietito. ¿No es cierto? En el segundo tenemos que la velocidad del foco es de cero porque está en reposo y la velocidad del receptor es de 15 metros sobre segundos. ¿Ya? Aquí nos da otro dato adicional de otra posición en donde dice que la velocidad del foco va a 10 metros y el receptor a 20. Pero este dato no lo vamos a tomar en cuenta. Y la velocidad del aire que es de 340. Entonces, aquí vamos a colocar, ¿sí? En cualquiera de los casos procedemos aplicando la expresión general del efecto Doppler. Vamos a ocuparla. Esta es la ecuación, ¿sí? Usando los signos más o menos según corresponda. Aquí vamos a darnos cuenta que va a variar el signo más y menos tanto en el numerador o en el denominador, dependiendo de la situación. En este caso, mire, si la ambulancia está avanzando, ya vamos a ver en dónde varía. Y en cambio, si la persona es la que se va retrocediendo, vamos a ver en dónde varía. ¿Listo? Ya. Vamos a aplicar. Entonces, en el caso 1, cuando el emisor está parado y la ambulancia se acerca, ¿sí? En este caso, disminuye el denominador. El denominador va a disminuir. En este caso, ojo, el denominador aquí es, mire, la velocidad del sonido, ¿cuánto es? 340. Va a disminuir aquí, menos 25 metros sobre segundos. Aquí tenemos. La fórmula tendríamos, la fórmula que lo aplicamos.
La frecuencia va a ser igual a la frecuencia de la ambulancia. ¿Cuánto era? 550. La velocidad del sonido, acá arriba no la topamos. La velocidad del sonido es de 340. Y abajo sí. En el denominador siempre va a cambiar. Aquí es donde vamos a restar. Aquí son los dos, por eso he puesto los dos casos. En el primer caso, cuando yo estoy de pie y la ambulancia se acerca, yo voy a restar la velocidad de la ambulancia menos la velocidad del sonido. ¿Sí? Estos datos siempre me van a dar. Estos datos siempre me van a dar, los de abajo. 340 menos 25. Al realizar esta operación, me queda, mire, 393.6 Hz, lo que había dicho antes de realizar la operación. Mientras la ambulancia se acerca, el sonido va a ser más fuerte. ¿Sí? El sonido va a ser más, la frecuencia va a ser más fuerte. De 550, mire, subió ¿a cuánto? A 593. Vamos al caso 2. El caso 2, en cambio, yo me alejo. Yo me alejo. La ambulancia se quedó paradita, en cambio, yo me alejo. ¿Sí? En este caso, el numerador va a disminuir. Ojo, por eso le doy los dos casos para que usted tenga en cuenta. El primer caso, cuando la ambulancia se acerca, en el segundo, cuando yo me alejo. La misma fórmula, pero el numerador donde cambia. El numerador donde cambia. En este caso, ¿cuánto me estoy yo alejando? ¿A qué velocidad me estoy alejando yo? En los datos que colocamos. ¿Cuál era la velocidad que yo tenía para alejarme? 15 metros, creo que era. 15, exacto. Entonces en el numerador, ahí está. ¿Sí? Cuando yo me alejo, yo le decía no. Por obvias razones, si yo me alejo, la frecuencia va a ser menor. Mire cuánto menor es la frecuencia. ¿Sí? Es de 500.25.7. 525.7. Entonces, mire, la frecuencia bajó. Porque, ¿sí? Yo me estoy. Entonces, aquí tengo los dos casos del efecto Doppler en el cual usted debe considerar. ¿Sí? Tenemos el primer caso, que la ambulancia se acerca. La velocidad de la ambulancia del resto de la velocidad del aire, ¿sí? Cuando la ambulancia se mueve, yo estoy de pie. Pero cuando yo me alejo, el receptor se aleja y la ambulancia está en reposo, se resta en el numerador, la velocidad del receptor, en ese cambio de mi persona. Esos dos son los casos, por favor, tomar en cuenta. Y la velocidad va a cambiar aquí. La velocidad sí va a cambiar con la velocidad del viento. Le van a dar ahí la velocidad. Por ejemplo, le puede decir la velocidad de la ambulancia es de 50. Por ejemplo, pongamos la velocidad de la ambulancia es de 50 metros sobre segundo. ¿Cuánto me va a variar? A ver, porque la frecuencia de la ambulancia se mantiene. Lo que me va a variar es la velocidad. ¿Cuánto me saldría? A ver, si da 50 metros sobre segundo la velocidad de la ambulancia. Hágalo, chicos. ¿Cuánto saldría? Si la velocidad de la ambulancia es 50 metros sobre segundos. ¿Ya?
yo no entiendo. Solo cambiamos aquí. ¿Por qué sale 593? A ver, 593 sale porque, primero, ¿qué hacemos? Restamos 340 menos 25, ¿ya? Luego dividimos 340 menos, 340 dividimos para, a ver, son 340 menos 25, ya. 315, 340 dividido para 315. 340 dividido para 315. Me da 1,079. Ese valor lo multiplico por 550. Y me da 593.6. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que aquí primero hay que realizar la división. En la división primero hay que realizar 340 menos 25 primero, y luego dividimos y luego multiplicamos. Porque ese es el orden. Primero es la división. El orden es radicación, potenciación, división, multiplicación, resta, suma. Ese es el orden. Entonces aquí como tenemos la división, pues hacemos la división, pero aquí tenemos esta operación que podemos hacerle, la realizamos primero. 340 menos 25 me queda 315. Divido 340 para 315, ¿sí? Y luego multiplico por 550. Y eso me da 393. En el caso que le decía, la velocidad de 50 metros sobre segundo me daba una velocidad de 610, me parece. 340 dividido para 290 igual. 469.1. 644. Primero había que restarle 340 menos 50 me da 290, ¿no es cierto? Porque 50 era la velocidad. 340 menos 50, 290. 340 dividido para 290 me da 1 con algo más. Y multiplico por 550 me da 644. A ver, chicos, como tarea va a quedar que este mismo ejercicio hágalo. Si puede hacerlo captura de pantalla, hágalo. Y va a colocarlo a una velocidad de 80 metros sobre segundo. La ambulancia va a 80, ¿sí? Y el receptor va a 30. En el segundo caso, yo me estoy alejando, estoy corriendo a 30 metros sobre segundo. Para que practique. Hágale la captura de pantalla y le ve el procedimiento. En lo posible estoy tratando de realizar los chicos ejercicios sencillos, no muy complicados, porque hay unos ejercicios más complicados y a veces no tienen razón, sino esto es lo más básico, lo más sin complicado para que usted lo vaya teniendo en cuenta, en consideración, ¿sí? Entonces, eso sería de mi parte. Ya estamos por culminar la hora. Entonces, yo les agradezco de mi parte. Practique con estos elementos que le he dado y pues, como tiene usted también una tablita que tiene en su módulo, hágalo y trabaje con eso, que eso le va a ayudar un poquito porque va a obtener algunos ejercicios similares. Si tienen alguna pregunta, estoy presto para ayudarles. Caso contrario, pues chicos, viéndonos la próxima semana, pues tratando de ayudarles y resolviendo algunas inquietudes que tengan y tratar en lo posible de hacer lo más fácil a esta materia. Yo sé que es muy complicada, muy pesada. La teoría a veces no tiene concordancia con los ejercicios, pero voy a tratarles de darle lo más simple, no complicarles la vida. ¿Sí? ¿Puedo retirar ya la pantalla? Sí. ¿Podrías repetir el ejercicio? ¿Mande? ¿Podrías repetirnos el deber? El ejercicio sería de la ambulancia va a 80 metros
sobre segundos. Y en el caso yo me estoy alejando ya no a 15, sino a 30 metros sobre segundos. El receptor se aleja a 30 metros sobre segundos. Calcule la frecuencia con la que recibe. Esa nada más. Ya. Listo. Activo mi cámara y nuevamente les doy las gracias por estar aquí y pues nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, por favor, la pandemia también sigue, entonces cuidémonos y para poder estar y culminar muy bien este año lectivo. Un agradecimiento a todos y nos vemos la próxima semana. Digo, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, pasen bien.